Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. ¿Alguna vez has evaluado tu fe? Seguramente, si tienes tiempo de estar viviendo la vida cristiana, sientes que tu fe ha sido probada por medio de diferentes circunstancias y dificultades en la vida. Pero me pregunto si alguna vez te has detenido para analizar cómo está tu fe. Bueno, mi nombre es Adam Cavín y te doy la bienvenida a nuestro devocional en casa. Hoy estaremos leyendo en Santiago capítulo 4. Y quiero invitarte a hacer algo un poco diferente en nuestro devocional hoy. Y es a hacer una especie de test o una prueba para evaluar cómo está tu fe. Tal vez no seamos muy amigos de las evaluaciones, no sé cómo te ha ido con esto de las pruebas, los exámenes, pero el apóstol Pablo nos invita en 2 Corintios 13:5, cuando dice estas palabras: examínense para ver si están en la fe, pruébense a sí mismos. Así que aprovechando que estamos en el libro de Santiago, y Santiago nos habla tanto acerca de la fe, y habla de la fe además en términos muy prácticos. Él siempre habla de la fe y de las obras. De hecho, en el capítulo 2 nos decía que la fe sin obras es muerta. Así que entendemos que nuestra fe, si es una fe genuina en el Señor, tiene que ir acompañada de obras. Y por otro lado, pudiéramos tener buenas obras, pero sin la fe serían simplemente actos de servicio vacíos. Así que, como dice Santiago, o como nos enseña en este libro, la fe y las obras van de la mano. Por esto quisiera que en nuestro devocional de hoy tratáramos de identificar en este capítulo 4 algunas marcas o distintivos de una fe genuina en Jesucristo. Así que te invito a que leas conmigo a Santiago 4, del 1 al 9. Mientras lo buscas, recuerda que puedes dejar tus comentarios o preguntas sobre este devocional aquí abajo en la caja de comentarios, al igual que cualquier petición de oración que quieres que estemos acompañándote. Nos complacería mucho poderte acompañar en oración. Así que leamos con nuestro devocional Santiago 4, versículos del 1 al 9. Dice así en la Nueva Versión Internacional: ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. ¿O creen que la Escritura dice en vano que Dios ama celosamente al Espíritu que hizo morar en nosotros? Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Bueno, esta es la palabra del Señor. Te invito a que escuches esta siguiente canción antes de continuar con nuestro devocional en casa. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores.
una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe. Estamos en nuestro primer segmento, correspondiendo a la primera letra de nuestro acróstico CASA, que es la confesión. Y en este espacio de confesión quisiera invitarte a considerar 3 áreas de tu vida que menciona Santiago en los primeros 3 versículos que estamos leyendo hoy. Y es básicamente el conflicto, la codicia y el egoísmo. Él toca estas 3 áreas. Primero, en el versículo 1 y 2 habla acerca del conflicto, ¿cierto? Cuando dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? Y cierto es que somos propensos al conflicto, especialmente con la gente con la que estamos todos los días, nuestros familiares, compañeros de trabajo, hermanos de la iglesia. Y aquí cuando dice guerras y pleitos o conflictos o peleas, abarca toda clase de dificultad que hay entre 2 hijos de Dios, 2 hermanos en la fe. Y estaríamos engañándonos si pensamos que estamos en paz con Dios, pero estoy peleado con mi hermano. Eso no puede convivir. Yo, para estar en paz con Dios, tengo que buscar la paz con mi hermano también. Y ese hermano puede ser mi propia esposa, puede ser mi hijo, puede ser un familiar o alguien de la iglesia también. Así que no sé si has notado en tus conflictos, yo he notado en mi vida que tengo la tendencia a señalar el pecado o la culpa del otro antes que mirar mi pecado y mi parte de culpa en ese conflicto. ¿Te ha pasado eso? Somos prontos para acusar y para observar el pecado del otro, pero a veces lentos para ver en qué me equivoqué yo. Así que el llamado aquí es a pensar, bueno, ¿cuál fue mi culpa? ¿O cuál parte de este conflicto, en qué parte tuve culpa yo? ¿Y de qué debo arrepentirme yo en este conflicto que tuve con esta persona o con este grupo o estas personas? Así que aquí va la primera marca. Estábamos hablando de una especie de test, de una fe genuina en Cristo. La primera marca que pudiéramos tal vez observar en este texto es que una fe genuina en Cristo me lleva a examinar mi propio pecado en medio de un conflicto, antes que señalar el pecado de otro. Una fe genuina en Cristo me lleva a examinar mi propio pecado en medio de un conflicto. Bueno, en segundo lugar, versículo 2 habla de la codicia, cuando dice, desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Seguramente has visto que has deseado cosas que no puedes obtener. Todos deseamos en la vida cosas que no podemos obtener, ya sea porque no está a nuestro alcance, porque Dios no lo está permitiendo en su soberanía, porque no nos conviene. Hay muchas razones, pero recordemos que eso que codiciamos no solamente son objetos. A veces es un objeto, es una cosa, una posesión que alguien tiene y que yo quisiera, pero a veces puede ser una situación. Yo puedo anhelar la carrera de otra persona o tener un hogar como aquella familia. O puedo también codiciar un talento o un don o una habilidad que otra persona tiene. Entonces no está solamente limitado a cosas. Hay muchas cosas que podemos codiciar sin ser objetos. Así que hay mucho para nosotros analizar en nuestro corazón qué estamos deseando o anhelando que no es voluntad de Dios para nosotros en este momento. Bueno, en tercer lugar, el versículo 3 nos enseña que somos propensos también al egoísmo. Cuando dice, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Y aquí podemos analizar, ¿no? Cada uno, ¿qué estoy pidiéndole a Dios? ¿Y qué está detrás de eso que yo le pido a Dios? ¿Será que si Dios me concede eso que le estoy pidiendo, voy a servirlo mejor a Él y servir mejor a los que me rodean? ¿Voy a glorificarlo más a Él si Él me concede eso? ¿O es algo que estoy pidiendo
simplemente, como dice aquí el texto, para satisfacer mis propias pasiones. Bueno, aquí podemos, reuniendo estas últimas dos áreas, podemos sacar también otra marca de una fe genuina. Aquí va la segunda marca que estamos mencionando en el devocional de hoy. Una fe genuina en Cristo me lleva a confiar en los planes de Dios y que sus planes para mí son aún mejores que mis propios deseos. Escucha bien, si yo tengo una fe genuina en el Señor, voy a confiar en que los planes de Dios para mí son aún mejores que mis propios deseos. Muchas veces trocamos eso y nuestros deseos están primero, nuestros anhelos, nuestros sueños, y a veces van en contraposición a el plan de Dios. Si yo realmente confío en Él, voy a confiar que su plan es mejor que mi deseo más profundo incluso. Así que, bueno, ahí hay unas marcas que podemos estar analizando, pero vamos a estar orando entonces, confesando estos pecados en nuestra vida. Ora conmigo en este momento. Padre Celestial, venimos ante ti en confesión, reconociendo que muchas veces peleamos con otras personas, peleamos con nuestros familiares, peleamos con hermanos en la iglesia, y al hacerlo hay unos deseos detrás de esas peleas, de esos conflictos, y hay deseos pecaminosos en nosotros. Ayúdanos, Señor, al entrar en conflicto con otros, a mirar nuestro pecado. ¿Cuál es mi culpa en este conflicto? Queremos también confesar, Señor, que tenemos apetitos que son insaciables. Tenemos muchos deseos, anhelamos esto o aquello, y muchas veces eso va en contraposición a tu voluntad. Simplemente no podemos tener eso porque no nos conviene o porque tú en tu soberanía no nos los has concedido. Confesamos eso, Señor. Confesamos también que muchas veces no pedimos como dice el versículo aquí, porque no confiamos en ti. O cuando pedimos mal. Pedimos según nuestras propias, para satisfacer nuestros propios deseos, nuestras pasiones, y no tenemos en cuenta tu voluntad. Estamos tal vez cegados por estos deseos que tenemos y no podemos pedir correctamente como tú quieres. Confesamos eso, Señor. Confesamos también y agradecemos esto, Señor, de que tú nos conoces mejor que nadie, conoces nuestros corazones, y confesamos que realmente tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Así esté acorde a nuestros deseos o no, confesamos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, escucha esta siguiente canción y continuamos con nuestro devocional. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie, y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz, y es por tu gracia y tu perdón.
en nuestro segundo segmento de la adoración, quisiera leerte una frase que dijo el pastor Matt Chandler. Dice, siempre estamos creciendo en una de dos maneras, en gratitud o en desprecio. Esta es la frase. Siempre estamos creciendo en una de dos maneras, en gratitud o en desprecio. Dicho en otras palabras, siempre estamos creciendo o en un asombro continuo todos los días de cuán bueno es Dios con nosotros, cómo ha derramado bendiciones sobre nuestras vidas que no merecemos. Esa es una perspectiva. O la otra perspectiva, el desprecio que menciona el pastor Matt Chandler, es que estamos creciendo como en esa actitud de que he sufrido tanto en esta vida, me han pasado unas situaciones tan difíciles que siento que merezco mejor. Como si Dios me debiera algo, porque he pasado situaciones difíciles, porque he atravesado esto o aquello, y llego a tener una sensación creciente y que aumenta de que Dios me debe algo, de que me debe una vida mejor. Entonces podemos estar cultivando una de esas dos perspectivas en la vida. Y si este es tu caso, el segundo, de una perspectiva de que Dios te debe algo, quiero decirte que según lo que encontramos en la palabra de Dios, lo único que merecemos de parte de Dios es un castigo. Es un castigo por nuestro pecado. Hemos pecado contra nuestro Creador. Y ese castigo, según la palabra de Dios, es la muerte. Pero la buena noticia es en el versículo 6 de este capítulo 4 de Santiago, cuando nos dice, en la Reina Valera dice, pero Él da mayor gracia. Pero Él da mayor gracia. ¿Y cómo es esa gracia que Él nos da? Pues primero enviando a su Hijo, quien vino y murió en esa cruz. Y al morir en esa cruz, Él está sufriendo el castigo que me correspondía a mí por mi pecado. En lugar de yo pagar por mi pecado con mi muerte, Él fue a la cruz llevando mi pecado sobre sus hombros. Ese es un aspecto de su gracia, pero también Él produce en nosotros el arrepentimiento y la fe que luego nos concede, en lugar del castigo de la muerte, nos concede vida con Él por toda la eternidad. ¿No te parece asombroso eso? Que personas pecadoras como nosotros, que merecemos un castigo, finalmente, cuando Él produce en nosotros ese arrepentimiento y fe en Jesucristo, no nos da la muerte, no nos da el castigo, sino que nos bendice con una eternidad en la presencia de Él. ¡Qué bendición tan grande! Eso puede cambiar nuestra perspectiva, que no estemos pensando siempre, Dios me debe algo. Dios no me debe nada. Dios me lo dio todo ya, de hecho, en su Hijo Jesucristo. Y aquí vamos a continuar entonces con nuestro pequeño test de la fe. Aquí tenemos dos marcas más de una fe genuina en Jesucristo. Primero, una fe genuina me lleva a cultivar una actitud de gratitud. Analízate cómo está tu actitud de gratitud. Y esa va a ser una marca de que tienes una fe genuina en el Señor si estás creciendo en cultivar esa actitud de gratitud. Y en segundo lugar, una fe genuina me permite recibir la gracia que Dios me ofrece libremente. Aquellos que hemos confiado en el Señor, hemos recibido libremente esa gracia, ese regalo que Dios nos ofrece gratuitamente. Así que esa es otra marca de una fe genuina en el Señor. Bueno, te invito a que oremos adorando al Señor en este momento. Padre Celestial, queremos en este momento adorarte porque tú eres bueno. Te adoramos en este momento por tu bondad. Solo un Dios bueno como tú extiende gracia a pecadores como nosotros. Solo un Dios bueno como tú ofrece perdón a quienes te hemos ofendido, como lo hemos hecho al pecar contra ti. Solo un Dios bueno como tú
toma la iniciativa de buscar a quienes no te hemos buscado. Nosotros no te buscamos, pero tú viniste a nuestro encuentro, viniste a nuestro rescate, enviando a tu Hijo, y luego de una forma maravillosa produciendo en nosotros un arrepentimiento de nuestro pecado y una fe salvadora en Jesucristo. Por eso te adoramos, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con nuestro devocional. Te invito a que escuches esta canción antes de seguir. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. En nuestro tercer espacio del devocional de hoy, que es la súplica, quiero que regresemos al primer versículo que leímos, donde Santiago hace dos preguntas. Y estas dos preguntas reflejan algo del corazón de Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos? Vemos aquí que Dios toma en serio nuestra comunión con nuestros hermanos. A Él le duelen nuestras peleas, nuestros conflictos, nuestros desencuentros, y le importa que vivamos en armonía con su pueblo. A fin de cuentas, ellos son hijos de Dios, son mis hermanos. Entonces tengo un llamado de parte de Dios a vivir en armonía con ellos. Además que la fe cristiana no es una fe a solas, no es una fe de un llanero solitario, sino que es una fe vivida en comunidad. Además de esto, Dios está interesado no solamente en que no peleemos o que dejemos nuestros conflictos, sino que en estas preguntas Él está apuntando a algo más profundo. No solamente quiere que corrijamos nuestra conducta, sino que Él quiere que nosotros hallemos cuál es la fuente de estos conflictos, qué es lo que está originando estas peleas, estos desencuentros entre los hermanos. Es decir, Él no solamente quiere que corrijamos una conducta pecaminosa, como decir, ya no voy a hacer esto contra él o esto contra ella, voy a cuidar mis palabras, voy a cuidar mis actos y voy a tratar de hacer todo lo más perfecto que yo pueda con una conducta intachable. No es eso lo que Él está buscando qué está en nuestro corazón. Porque si intentamos corregir estas conductas pecaminosas, pues vamos a seguir fallando. Lo que Él quiere es que vayamos a la raíz de ese problema, que son nuestros deseos, que son nuestras pasiones, que finalmente se exteriorizan con estos malos tratos con otros, ¿cierto? Por eso Él quiere que analicemos de dónde se originan estas peleas y estos conflictos. Y ustedes saben, Dios lo que mira es el corazón. Entonces a Él le importa cuáles son mis deseos, cuáles son mis pasiones, y quiere que yo los conozca para que cuando yo identifique eso, yo pueda, con la ayuda del Señor, del Espíritu Santo que habita en mí, pueda yo corregir también esas conductas que hieren, que entran en pleitos con otros hermanos. Y aquí es donde pudiéramos encontrar otra marca más. Aquí continuamos con nuestro test, con nuestra prueba de analizar nuestra fe. Otra marca de una fe genuina. Una fe genuina en el Señor Jesucristo me lleva a priorizar una comunión armoniosa con mis hermanos en la fe.
Porque si ellos son hijos de mi Señor, yo quiero y debo llevarme bien con ellos. Si yo amo a mi Señor, debo de amar también y perdonar también y llevarme bien también, tener una relación armoniosa con los demás hijos de mi Señor a quien yo amo. Si verdaderamente lo amo, voy a amarle y honrarle a Él teniendo una relación armoniosa con mis hermanos en la fe. Así que por eso decimos que una fe genuina me lleva a priorizar una comunión armoniosa con mis hermanos en la fe. Bueno, te invito a que oremos en súplica en este momento. Padre amado, nos acercamos a tu trono aquí con mis hermanos que están acompañándome en este devocional, viendo este video. Todos hemos batallado con dificultades con otros hermanos, a veces alguien en la casa, mi propia esposa o si es una mujer que está viendo el video con su esposo, o tal vez con algún hijo familiar o con algún hermano en la fe en la iglesia. Hemos entrado en conflicto y te pedimos, te suplicamos, Señor, que nos ayudes a identificar no las conductas equivocadas, sino qué es lo que está originando eso, Señor. Ven con tu espíritu y revélanos. Ayúdanos a entender qué es lo que está ocasionando nuestras peleas, nuestros pleitos con tus demás hijos. Son tus hijos y queremos, en amor a ti, queremos también amarlos y llevar una buena relación armoniosa con ellos, oh Señor. Ayúdanos, es nuestra súplica, que nos ayudes a ver cuáles son esos deseos profundos que hay en nuestro corazón y podamos así identificar eso y corregir nuestra forma de tratar a quienes nos rodean, Señor. Ayúdanos a ver nuestro orgullo, que ese orgullo sea derribado y sea destruido y podamos aprender de la humildad de Cristo, quien, hablando de pleitos y de conflictos, aún cuando le estaban clavando a esa cruz, Señor, Él no atacó a estas personas, sino que Él incluso oró por ellos. Señor, qué ejemplo de humildad y aún de sumisión a ti. En sumisión a ti, Señor, queremos también tener buenas relaciones armoniosas con nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, en nuestra súplica. Y pido eso para mis hermanos aquí en la iglesia El Rey del Estadio, pero si personas de otras iglesias o aún de otras ciudades están viendo también, oramos, Señor, por relaciones armoniosas en el cuerpo de Cristo, Señor. Tu palabra dice que así los demás te van a ver a ti, van a conocerte a ti por cómo nos amamos los unos a los otros. Cuán importante es, Señor, priorizar en nuestra fe en ti, priorizar una relación armoniosa con mis hermanos en la fe. Pedimos todo esto en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Te invito a que escuches la siguiente canción para continuar con nuestro devocional. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Muchas gracias por seguir ahí con nosotros hasta esta última parte de nuestro devocional, que es la última letra de nuestro acróstico CASA, la A, sobre la acción de gracias. Ya en unos versículos atrás dimos gracias a Dios por extender su gracia a nosotros, así que vamos a pensar en cómo podemos poner en acción este texto en nuestra vida el día de hoy, la semana que está iniciando. ¿Cómo podemos aplicar lo que leemos aquí en Santiago 4? Y resulta que
Los versículos del 7 al 9 nos dan unas instrucciones muy prácticas. Ya dijimos que Santiago nos ayuda a poner en términos prácticos nuestra fe. Así que vamos a resumir esas 3 elementos con esta marca, esta última marca que vamos a mencionar hoy de una fe genuina en Jesucristo. Una fe genuina no me deja tomar mi pecado a la ligera. Una fe genuina en el Señor Jesucristo no me deja tomar mi pecado a la ligera. Y vamos a ver eso en 3 instrucciones prácticas que da Santiago y que al mismo tiempo van a ser aplicaciones para nuestra vida hoy y esta semana que inicia. El versículo 7 dice, resistan al diablo. Resistan al diablo. ¿Cómo pudieras aplicar eso en tu vida? Yo te invito a que pienses en el área o en las áreas de mayor tentación en tu vida. ¿En qué áreas sientes más debilidad? Y ahí vamos a pensar en nuestro hablar, en nuestro actuar y en nuestro pensar también, porque pecamos en todas esas áreas. ¿En cuáles áreas o en cuál área de tu vida te sientes más débil y susceptible como a la tentación? Y piensa en qué te ayudaría a resistir al diablo en esa área. ¿Qué te ayudaría a resistir al diablo? Y te digo que en mi vida personal, en muchos casos, esta no es una batalla individual. Muchas veces cuando uno repetidamente cae en alguna área en la cual es tentado, necesitamos trabajar en equipo y necesitamos orar al Señor que Él provea un hermano, en el caso de los hombres, o una hermana, en el caso de las mujeres, con quien podamos rendir cuentas. Podemos ser abiertos y compartir, mira hermano, estoy batallando con esto y la verdad no he sido capaz de resistir al diablo en esta área, no he podido vencer la tentación, entonces ayúdame, no sé, pregúntame semanalmente cómo voy en esta área y eso para mí ha sido de utilidad y pues tal vez sea algo que también tú puedas hacer. Bueno, piensa entonces en qué te ayudaría a ti resistir al diablo en esa área o en esas áreas de tentación. Bueno, segundo lugar, versículo 8, otra aplicación. Él nos está invitando a acercarnos, dice, acérquense a Dios, acérquense a Dios. Piensa en cómo podrías acercarte a Dios más esta semana. Si quieres comparar esta semana con la semana pasada, ¿cómo quisieras acercarte más a Dios esta semana con respecto a los días pasados? Piensa en algún lugar, en algún momento del día. Tal vez hay un espacio que tú compartías con el Señor tiempo atrás y has perdido ese espacio por los afanes de la vida, por las actividades, el ajetreo que tenemos, y trata de recuperar ese espacio. O piensa en un lugar o un horario tal vez nuevo que pueda ser un espacio nuevo que disfrutes de acercarte nuevamente al Señor de una forma fresca y diferente. Entonces analiza eso y piensa, no sé, elaborando una especie de plan sencillo que te pueda llevar a acercarte a Dios más esta semana que arranca. Y en tercer lugar, versículo 9, otra aplicación que pudiéramos tener. Versículo 9 dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Bueno, la versión Reina Valera dice, afligíos y lamentad y llorad. Afligíos y lamentad y llorad, refiriéndose a nuestro pecado. Y no sé cuál es tu actitud frente a tu pecado, pero muchas veces podemos llegar a consentir ciertos pecados, hasta tal punto que ya no nos molestan, que ya son como comunes patrones de pensamiento o acciones que hacemos cosas o decimos cosas que no agradan a Dios y se vuelven patrones en nuestra vida y no nos afligimos por ese pecado, no lloramos por ese pecado. Y aquí nos está diciendo que si somos hijos de Dios, si tenemos una fe genuina en Él, nos va a doler, nos va a afligir ese pecado porque ese pecado llevó a Cristo a la cruz. Alguien tuvo que morir y derramar su sangre por ese pecado en nuestra vida. Así que pensemos en nuestra actitud hacia nuestro pecado. ¿Estamos realmente afligidos por el pecado en nuestra vida? Y luego, bueno, digamos el versículo anterior, versículo 8, decía también, límpiense las manos, purifiquen su corazón. Y ahí hay unas evidencias de un arrepentimiento genuino también, ¿no?
que no solo hay un cambio de conducta, limpiarse las manos, pero también hay un cambio en el corazón, limpiándose y purificando su corazón, ¿cierto? Entonces, cuando hay un arrepentimiento genuino en nuestra vida, hay un cambio de nuestras conductas. Naturalmente, nos arrepentimos ante Él y cambiamos nuestra forma de actuar, pero eso viene por un cambio en nuestro corazón que Él está haciendo. Así que esa es la tercera invitación, a analizar cómo estamos viendo el pecado en nuestra vida. Bueno, te invito a que oremos y terminamos en oración este tiempo de acción de gracia. Padre Celestial, una vez más te queremos dar las gracias por tu gracia extendida a nosotros, que nunca la merecemos. Pero tú, en tu gracia, has extendido gracia, misericordia, amor a nosotros, a través de tu Hijo principalmente, y muchas otras bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas, ninguna de las cuales las merecemos. Todo es por tu amor, bondad, gracia y misericordia sobre nosotros. Santiago nos exhorta, Padre Celestial, a someternos a ti. Y para someternos a ti, miramos primero a Cristo, miramos a tu Hijo, que es el máximo ejemplo, como decíamos ahorita, de sumisión al Padre. No hay mayor muestra de obediencia y de sumisión que la mostrada por Cristo, tu Hijo, en esa cruz al entregar su vida por nosotros, cumpliendo así tu voluntad, la voluntad del Padre. Ayúdame a mí, ayúdame a mis hermanos a someternos hoy a ti y a poner en práctica tal vez alguna o todas de estas aplicaciones que mencionamos. Queremos resistir al diablo, queremos acercarnos más a ti. De eso se trata la vida cristiana, de acercarnos cada vez más a nuestro Padre. Y también queremos tomar en serio, no tomar a la ligera, tomar en serio el pecado en nuestras vidas. Ayúdanos a tomar pasos definitivos de rechazo, de renuncia al pecado en nuestra vida. Pido eso por mis hermanos que están viendo hoy, si han batallado con la tentación en algún área, si les ha sido difícil resistir al diablo, ayúdales, Señor, a resistir y tomar pasos definitivos, tanto como dice aquí el texto, limpiando nuestras manos, decir que haya un cambio de conducta, pero purificando nuestro corazón también, que haya un cambio desde adentro en nosotros, rechazando y renunciando a todo pecado, toda cosa que va en contra de tu voluntad y cualquier cosa que no te agrade en nuestra vida. Queremos, como hijos tuyos, honrarte y agradarte con nuestras vidas. Lo pedimos en el santo nombre del Señor. Amén. Bueno, muchas gracias por acompañarnos en este devocional. Simplemente invitarte a suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho y pedirte que sigas confiando en el Señor y pases un día bendecido en Él. Un abrazo y bendición. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.